Una aplicación de los circuitos en serie es el divisor de voltaje. Supongamos este circuito en serie que está compuesto de tres elementos: una fuente de alimentación de 5 volts de corriente directa, una resistencia R1 que desconocemos y una resistencia R2 que desconocemos. Si yo coloco un voltímetro en la terminal positiva, entre la terminal positiva de R2 y la terminal negativa, que sería la tierra del circuito, si este voltímetro me marcara 3.3 volts, la pregunta sería: ¿qué debo de colocar en la resistencia R1? ¿Qué debo de colocar en la resistencia R2 para que el voltímetro aquí me marque 3.3 volts? Entonces vamos a resolver este problema como un circuito en serie. En este caso, las variables conocidas son las siguientes. Yo conozco cuánto vale el voltaje en R2, que es 3.3 volts. Por ende, yo podría conocer cuál es la corriente total si conocemos una de las resistencias. En este caso, si yo conociera la resistencia 2, el cual limita el voltaje en R2. Si yo asumo que esta resistencia yo la coloco fija, o sea, yo elijo esta resistencia que sea a lo mejor de 10 kilo ohms, entonces yo puedo determinar el valor de R2. Bueno, aquí cometí un pequeño detalle, aquí no iría R2, es BR2. Entonces yo lo que quiero conocer es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Yo ahorita acabo de diseñar mi circuito para que R sea de 10 kilo ohms. Ya conozco cuánto vale el voltaje, por lo tanto lo que quiero conocer es la corriente. En este caso la corriente total, porque es la corriente que va a pasar por todo el circuito. Esta es la corriente total. De la ley de Ohm vamos a establecer que la corriente total va a ser el voltaje que yo quiero tener como salida entre la resistencia, que sería de 10 kilo ohms, lo cual nos daría una corriente de 0.0033 amperes, lo cual es aproximadamente 0.33 miliamperes. Como ya sé la corriente que pasa por el circuito, pues ya puedo saber qué resistencia poner en R1. ¿Por qué? Por la teoría que vimos anteriormente, la cual nos dice que en este caso el voltaje de entrada es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Si yo reemplazo por la ley de Ohm, voltaje en la resistencia 1 y voltaje en la resistencia 2 equivaldría a I total por R1 más R2, que es el voltaje de entrada. Ya conozco I total, ya conozco R2, lo que no conozco es R1, entonces vamos a despejar. Lo que voy a comenzar es pasando a la izquierda lo que sería la I total, y a esta le voy a restar R2, que también la conozco, y esto equivaldría a R1. Entonces el voltaje de entrada son 5 volts entre I total, que son 0.33 miliamperes, menos R2, que son 10.000 ohms, nos da el valor estimado de R1 para que esta condición se cumpla, la cual nos da aproximadamente 15.151.51 ohms menos 10.000 ohms, esto sería R1. Entonces R1 aproximadamente sería 5.151.51 ohms. Bien, si reemplazamos el circuito original del divisor de voltaje por un voltaje de entrada y un voltaje de salida, que es el que queremos, el voltaje de salida, llamado Vout, lo podemos encontrar fácilmente multiplicando el voltaje de entrada por el valor de R2 dividido entre la suma de R1 más R2,
y a este se le conoce como la fórmula del divisor de voltaje. Entonces típicamente es, a ver, si yo tengo una fuente de alimentación, vamos pensando en el siguiente ejemplo, tomando como en cuenta esta fórmula. Bien, entonces si el Vout que yo quiero es de 3.3 volts y mi fuente me entrega como entrada 24 volts, por ejemplo el voltaje proveniente de un PLC que lo quiero interconectar con una SP32. Si yo elijo que el valor de R2 sea de 10 kilos, entonces podría encontrar cuánto vale el valor de R1. Entonces tendríamos que despejar la fórmula. En este caso voy a comenzar con el Vout entre el Vin. Este es igual a R2 entre R1 más R2. Vamos a despejar R2. Entonces voy a pasar multiplicando este término. Vout entre Vin, que multiplica a R1, más Vout entre Vin, que multiplica a R2. Este es igual a R2. Entonces aquí lo más sencillo a lo mejor sería definir R1 en términos de R2. Entonces voy a despejar R1. R1 sería igual a R2 menos el voltaje de salida entre el voltaje de entrada que multiplica a R2. Todo esto multiplicado por Vin y dividido por Vout. Si elijo que R2 sea, vamos pensando, 10.000 ohms, vamos a ver cuánto nos da R1. Bien, haciendo los cálculos nos queda de la siguiente forma. Entonces si elegimos R2 que fueran 10K, haciendo la operación al final nos da que R1 tendría que ser de 62.727 ohms. Si no queremos hacer los cálculos, también hay calculadoras que nos permiten calcular el divisor de tensión, por ejemplo este de DigiKey, donde yo pongo los datos como el voltaje de entrada, la resistencia de R1, la resistencia de R2, y nos dice cuánto saldrá a la salida de Vout, y aquí viene pues la fórmula para encontrar directamente esa resistencia. Esta sería una forma en la que yo puedo conectar la salida de un PLC a un circuito como la SP32, la salida digital de un PLC a un circuito como la SP32. Ahora, comercialmente va a ser difícil que encontremos una resistencia de 62 kilo ohms. Estos son algunos de los valores comerciales. Esta imagen la estoy obteniendo de Electron Tools de Cristian Veloso. Y pues aquí nos indica que de las resistencias comerciales la más cercana sería la de 56K o la de 68K. A la de 56 pues nos faltan 8K, a la de 68 nos sobran 6K. ¿Qué podríamos hacer? Pues hacer dos resistencias en serie para formar la de 62K. Por ejemplo, la de 56 nos faltarían 6K. Entonces podríamos juntar la de 56 más 6.8K. Por acá está 6.8K, pues nos daría más o menos 62.8, que sería el valor más cercano. Si yo utilizo ese valor, 62.8, en la calculadora del divisor de voltaje nos daría aproximadamente 3.29 volts, lo cual también está dentro del rango de valores que una SP32 acepta. Y esta sería entonces una aplicación de lo que serían los circuitos serie.